Buenos días, amada iglesia. Es para mí un gozo compartir con ustedes en esta mañana. Doy gracias a Dios por darme el privilegio de enseñar, de aprender de su palabra junto con todos ustedes. Hoy vamos a seguir aprendiendo cómo afianzar más nuestra fe. A lo largo de todos estos domingos, durante estos meses, hemos estado aprendiendo acerca de la fe. Y hoy vamos a mirar el tema, la fe de los padres de Moisés. Vamos a leer el texto, Éxodos 2, del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí en él el niño lloraba. Y teniéndole compasión, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En este texto podemos observar el plan maravilloso que tenía Dios para con Moisés. Este relato ocurre en el marco de la opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto. Recordemos en el capítulo 1 la orden del rey, del faraón de Egipto. En ese momento era acabar con la vida de todo niño varón que naciera en el pueblo de los israelitas. Él dio esta orden a las parteras, que cuando fueran a atender a las hebreas en sus partos, si eran niñas, que las dejasen vivas, y si no, que los niños los arrojaran al río. Estos acontecimientos pasan porque este faraón no conocía todo lo que había hecho José por su pueblo Egipto. Y el pueblo de Israel se estaba creciendo y este rey tenía miedo. En medio de toda esta opresión, de toda esta dificultad, de todo este caos para el pueblo, nace un niño y es un varón. Hoy vamos a ver cómo Dios cambia las circunstancias, cambia los planes en contra de sus hijos, y cómo la fe de estos padres actúa para que Dios realice su plan salvador para su pueblo
o su plan de liberación para su pueblo por medio de Moisés. No salvó solamente a un niño. La fe de estos padres no salvó solamente al niño, sino que obró para que el pueblo de Israel más tarde fuera liberado de este yugo, de esta opresión por medio de Moisés. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros hoy en día podemos colocar a nuestros hijos en las manos de Dios y podemos ver cómo Dios puede cambiar, puede hacer cosas grandes en la vida de ellos. En el desarrollo de nuestro tema, que es la fe de los padres de Moisés, en nuestras cartillas tenemos como punto A, decisiones que demandan una fe genuina. Decisiones que demandan una fe genuina. Podemos observar en los versos 1 al 4. Esta familia era una familia descendiente sacerdotal, ya que se dice que un hombre de Leví fue y tomó a una hija de Leví. Dice que tuvo un hijo hermoso, sano, de buen parecer. Le mantuvo escondido. Yo haciéndome la idea de cómo sería esto de esconder a un bebé por 3 meses. Esto debió ser la tarea más dura de una familia. Esconder a un bebé, las que somos madres, sabemos que los bebés hacen mucho ruido. No alcanzo a imaginarme cómo le mantuvo esta mamá escondido 3 meses. Pero también sé que ya después de los 3 meses emiten mucho más sonidos. Y por eso la palabra dice que no le pudo esconder más por más tiempo. Le tuvo escondido. Esconder aquí este verbo, zapán. No sé pronunciar muy bien este vocablo, pero bueno, ahí más o menos. Dice que es mantener en secreto. O sea, que le mantuvieron en secreto. Nadie por allí debía saber que allí había un bebé. Estaba en lo secreto. Y este verbo aquí lo usan para ocultar algo de gran valor. En este caso, al bebé Moisés. Otra decisión que tuvo que hacer la madre fue fabricar una arquilla que la aseguró muy bien, la tapó muy bien por todos los laditos. Pues yo acá, como mamá, yo me imagino que esa mamá estaba haciendo esa arquilla, esa cajita, porque el vocablo aquí para la palabra hebrea kebat quiere decir caja. Y es la misma que se usa cuando Dios mandó a hacer el arca a Noé para que estuviera segura. Y Noé también la calafateó, la aseguró. Y yo acá, en mi pensamiento de mamá, yo me imagino a esa mamá haciendo esa arquilla con ese amor, pero también con ese cuidado para que su hijo estuviera seguro. Otra decisión que tuvo que tomar la mamá, al dejar a su hijo allí en el río, a la orilla de ese carrizal, de esos juncos, dice otra versión, fue también dejar a su hermana, a la hermana del bebé, para que observara qué iba a pasar con ese pequeño. Aquí vemos cómo esta familia desafió la orden del faraón al esconder al niño durante 3 meses. Esto demuestra la profunda confianza
que tenían en ese Dios grande y poderoso en el cual habían creído y adoraban, a pesar de la dificultad en la cual estaban, a pesar de la opresión en la cual se encontraban, el trabajo forzado a los cuales eran sometidos, las amenazas de muerte. A pesar de todas estas circunstancias, ellos permanecieron firmes en lo que habían creído y en quién habían creído. Hebreos 11:23 nos recuerda y nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Estos padres se mantuvieron en su fe. Aunque el rey había decretado muerte para su hijo, ellos estaban decretando vida para su hijo a través de la fe que ellos profesaban. La fe supera el temor, creer en lo que no se ve y estar convencidos en lo que se espera. Esa debe ser nuestra convicción, amados. Hoy como padres debemos tomar decisiones que tienen que ver con nuestros hijos. Debemos confiar su cuidado al soberano Dios y mantener nuestra fe a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo. Por medio de esta pandemia, nosotros a veces tememos por nuestros hijos, por la salud de nuestros hijos. Pero nosotros debemos aprender a confiar en el cuidado de Dios para con ellos y dejarlos en las manos de ese Dios bueno, grande, que nosotros tenemos como Rey. Seguimos avanzando en nuestra cartilla y como punto B tenemos: la protección de Dios es con los que confían en Él. La protección de Dios es con los que confían en Él. En medio de esta opresión en la cual se desarrolla este acontecimiento del nacimiento del bebé Moisés, vemos cómo Dios obra de una forma prodigiosa, de una forma inusual para el ser humano, pero muy usual para Dios, porque Dios estaba viendo esa confianza que estos papás habían colocado en Él al dejar a ese niño allí en el río. Al dejarlo allí, estaban diciendo: Dios, tú tienes el control y tú le vas a cuidar. La forma como Dios obra para salvar al niño Moisés y cómo aún usa a los que están en oposición al pueblo. Miren, ¿quién llegó? Nada menos que la hija del faraón. Llegó a bañarse en ese momento al río. Y es la que manda que saquen la arquilla. Y dice la palabra que al verle llorando, tuvo compasión de él. Tuvo compasión de él. Y le reconoció que era hebreo. Pero a pesar de reconocer que era de los hebreos, no mandó que lo echaran nuevamente al río, sino que lo tomó para cuidarlo. Mucho más prodigioso, aceptó la ayuda de una nodriza hebrea para que lo criara y luego se lo llevara para ella adoptarlo como su hijo.
Y seguimos viendo la prodigiosa mano de ese Dios amoroso, de ese Dios cuidador. Esta nodriza resultó ser la mamá de Moisés. Y además de que ella lo crió, le pagaron para criarlo. Mire cómo Dios estaba actuando. Aquí podemos ver cómo ese Dios en el cual nosotros hemos creído se complace en proteger a los que confían en Él, a los que realmente dicen: Dios, aquí están. Son mis hijos porque me los has prestado, pero son tuyos. Te los entrego y yo sé que tú vas a cuidar de ellos. ¿Cómo podemos ver nosotros que aquí se cumple este inciso? La protección de Dios es para los que confían en Él. Y no importa las dificultades que estemos pasando. No importan todas las circunstancias adversas que puedan llegar a nuestra vida. Dios tiene el control. Y los padres de Moisés, con este actuar de dejar a su hijo allí, en ese lugar, estaban diciendo: Dios tiene el control de la vida de mi hijo y lo dejo en las manos de Él. En esta escena nosotros podemos ver cómo esta mamá, después de haber dejado a su hijo, de haberse ido, me imagino que con el corazón, como decimos nosotras, con el corazón en la mano, dejarlo allí, pero se fue confiando en que Dios iba a actuar. Imagínense esta otra escena ahora cuando es llamada y nuevamente su hijo es puesto en sus manos para que lo criara. Eso es realmente maravilloso, es grande. Y eso es obra de ese Dios amoroso, de ese Dios grande que nosotros tenemos. Como padres debemos otorgar todos los derechos de nuestros hijos a ese Dios soberano, ya que Él los cuidará mejor que nosotros. Seguimos con el inciso C. Salvado de las aguas para vivir como rey. Salvado de las aguas para vivir como rey. En la escena anterior hemos visto cómo Dios salvó a Moisés. Fue encontrado por la hija del faraón, del opresor. Y ahora vemos cómo fue entregado nuevamente a su mamá para que lo criara. Y en estos momentos vamos a observar cómo fue salvado con un propósito. ¿Para qué? Viviera como un rey en la casa del faraón, de su opresor. La hija del faraón no solo había salvado a Moisés, sino que también lo colocó en brazos de su propia mamá para que lo criara y luego se lo devolviera para que viviera con ella en casa del rey. Definitivamente esto tiene el sello de ese Dios grande, de ese Dios en quien estos padres habían confiado la vida de su hijo. El niño creció al cuidado de su propia madre, quien sin duda le enseñaría la palabra de Dios y la importancia de seguirle y depositar toda su confianza en ese Dios bueno, en ese Dios grande. Esta madre aprovechó el tener a su hijo para enseñar la fe que ella profesaba. Moisés fue criado por su propia mamá. Fue criado en el pueblo
en su pueblo, en el pueblo de Israel. Y yo creo que fue enseñado en la palabra, porque nosotros podemos ver a lo largo del Éxodo cómo Dios llama a Moisés para ser el libertador del pueblo. Nosotros podemos leer en Éxodos cómo Moisés reconoce a los hijos de Israel como su pueblo. Y estas enseñanzas las recibió cuando era pequeño, cuando estaba con su mamá, cuando a su mamá le pagaron para que lo criara. Quiero motivar a los padres que están en esta mañana acá. No desaprovechen la oportunidad de enseñar la palabra de Dios a sus niños. Desde que estén en el vientre debemos estarle hablando de la palabra de Dios, de meses, de años. Y cuando sus niños estén ya adultos, que tengan que salir a estudiar a otras ciudades, si usted se ha esmerado por enseñar la palabra de Dios, por enseñarle la fe que ellos deben tener, la ciudad no les va a hacer daño. Quiero exhortarles a que no dejemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, a que no dejemos de mostrarle a nuestros hijos la fe que nosotros tenemos en ese Dios grande, en ese Dios bueno, en ese Dios poderoso. Y continuando con este inciso C, vemos cómo la mamá devuelve a su hijo a la hija del faraón. Pero también podemos ver cómo la hija del faraón lo adoptó como su hijo, su propio hijo. Iba a tener beneficios. Y le puso por nombre Moisés, porque ella misma dijo, de las aguas lo saqué. Amados, Dios tiene el control de nuestros hijos. Desde que los forma en nuestro vientre, solo debemos entregarlos a sus manos y Él hará grandes cosas con ellos. Estos padres hoy nos enseñan que a pesar de las circunstancias adversas en las que ellos vivían, confiaron en Dios. Hoy nosotros debemos confiar en Dios y afianzar nuestra fe. Y no atemorizarnos por lo que está pasando. Dios sabe qué va a pasar con nuestros hijos. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no podemos ver más allá. Pero Dios tiene el panorama de todo. Tiene el cuadro completo. Así como lo tuvo con la familia de Moisés. Así tiene el cuadro completo de nuestra familia. Los padres de Moisés deben ser un ejemplo para nosotros de una fe en la cual nosotros debemos depositar. Como conclusión, tengo algunas acá y usted puede hacer otras. Los padres de Moisés no demostraron temor ante el mandamiento del faraón sobre la muerte de los hijos varones de los hebreos. Y lo escondieron durante 3 meses después de nacer. La fe en Dios es incompatible con el temor de las fuerzas hostiles. Como padres debemos depender de Dios para criar a nuestros hijos. Enseñarles desde pequeños su palabra y la importancia de creer en Él y que Él tiene la soberanía de todo lo que pasa en nuestras vidas. Debemos entregar a nuestros hijos al Señor, reconociendo que solo Él puede cuidarlos y traerlos a sus pies mediante el arrepentimiento. Nuestros hijos deben ver en nosotros una fe auténtica,
sin ser fanáticos o demasiado religiosos. Que hablemos más con nuestra forma de actuar que con nuestras palabras. Dios es soberano y usa aún a los opresores para cambiar los planes que ellos tienen en contra de nosotros para bendecirnos. Si nosotros colocamos en Él nuestra confianza. Amada iglesia, hoy quiero seguirles motivando a que crezcamos más en la fe. Y esto lo hacemos mediante el estudio de su palabra. Y recuerden que siempre debemos ver como mirando al invisible. Mantenernos firmes, aunque las circunstancias sean adversas, y proclamar que Dios tiene el control de todo. Amadas y amados, que Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana llena de bendición, que usted pueda ser de bendición a otras familias, no solamente compartiendo la palabra, sino también para las necesidades físicas, emocionales que otras familias tengan. Les amo, cuídense y cuidemos a nuestras familias. Dios les bendiga enormemente.